Muy buenos días, estudiantes de cuarto año medio del Colegio Santa Rosa. En la cápsula del día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de falacia, que son el último subtema de la argumentación que vamos a trabajar, y que es una palabra que estoy segura que más de alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez en su vida, pero que también estoy segura que no todos saben lo que realmente es una falacia. El objetivo de esta semana, de la guía, ¿cierto? Y de esta cápsula, que ustedes conozcan los tipos de falacias, para que luego en la lectura de textos argumentativos ustedes puedan evaluar la efectividad de los argumentos, es decir, si efectivamente el argumento cumple con lo que debe cumplir. Para ello, primero tenemos que saber qué es una falacia. Muchos podrán decirme una mentira, profesora, y la verdad es que de alguna forma tienen razón. Una falacia es un razonamiento errado, ¿cierto? Pero que tienen un poder persuasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que una falacia, ¿cierto? Que es un argumento que está mal porque es un error, porque es una mentira, ¿cierto? Por más de que ese argumento esté errado, igual puede tener ciertos efectos en el receptor, igual puede lograr persuadir, incluso convencer, ¿ya? Es por eso que es importante identificar cuando estamos en presencia de una falacia, porque estoy segura que ninguno de ustedes, al menos yo no, quisiéramos ser, ¿cierto?, convencidos o persuadidos de algo a través de mentiras, a través de errores, de datos falseados. Es por eso, ¿cierto, chiquillos, que es tan importante que nosotros podamos reconocer cuándo los argumentos son válidos y cuándo los argumentos son errados, es decir, son falacias. Acá vamos a ver un ejemplo de ello, a través del diálogo entre Roberto y Diana. Roberto le dice a Diana: las mujeres manejan mal los autos. ¿Cómo puedes saber eso?, le dice Diana. Roberto le responde: el año pasado choqué con una mujer que no respetó un signo pare. Acá tenemos una tesis y un argumento. La tesis es que las mujeres conducen mal. El argumento es que, como él chocó con una mujer porque ella no respetó un signo de señalización pare, entonces todas lo deben hacer. Ese es su argumento. Sabemos que es un argumento por generalización. Vimos los tipos de argumento en la clase pasada, la cápsula pasada. Y está válido hacer generalizaciones, ¿ok? Está bien, pero cuando corresponde. En este caso estamos haciendo una generalización anticipada, apresurada. No podemos decir que porque un caso sea así, todo el resto es igual, ¿ya? Eso estaría mal. Podríamos decir ya, si nosotros hablamos de estadística, que cada 5 personas, cada 5 accidentes, 3 son cometidos por mujeres. Bueno, sea verdad o sea falso, ahí estaríamos hablando sobre datos, ¿cierto?, específicos, y nosotros podríamos hacer generalizaciones, y sería válido hacerlas. Pero en este caso no corresponde, porque es un solo caso, y no por un caso o 3, yo voy a hablar de lo que funciona para esos 3, funciona para todo un universo de casos, ¿cierto? Por tanto, diríamos que este argumento no logra lo que debería hacer, ¿cierto? Es un argumento errado y por tanto representa una falacia. Pues bien, vamos a hablar ahora sobre los tipos de falacias. El primero de ellos, falacias por ausencia de bases o círculo vicioso. Nosotros sabemos que para defender una tesis tenemos que hacerlo a través de bases, garantías, respaldos, ¿cierto? De argumentos. La tesis es la opinión, el argumento son los hechos o razonamientos emotivos o racionales que defienden a esa opinión. Pero en este caso, la falacia por ausencia de base consiste y se ve representada en aquellas argumentaciones que la tesis es defendida con una opinión y nosotros sabemos que eso no puede ser, que lo único que puede ser una opinión dentro de la argumentación es la tesis, ¿ya? Yo no puedo defender una opinión con otra opinión, ¿ya? Eso es incorrecto y a eso lo llamamos falacia por ausencia de bases o falacia por círculo vicioso. Vemos acá un ejemplo. La Biblia es la verdad máxima. Una opinión válida. Bueno, ¿y por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Sigue siendo una opinión.
porque es la Biblia la palabra de Dios. ¿Quién me lo comprueba? Hay un montón de ciertos cuestionamientos que le pueden surgir al receptor de quién me está, ¿cierto?, diciendo esto. Pero ¿cómo estamos tan seguros de que la palabra es de Dios? Porque la Biblia lo dice. ¿Pero por qué que debemos creer que en todo lo que la Biblia dice? Bueno, porque la Biblia es la verdad máxima. Si nos damos cuenta, estamos en presencia de tesis defendidas con otras opiniones y que finalmente nunca logran el efecto que pretende la argumentación. Y va, ¿cierto?, circulando constantemente en este círculo y no se llega a un final. Otro ejemplo de este tipo de falacias es el siguiente. Esta vara mide más que aquella, porque es más larga. Ambas son opiniones. Yo no puedo decir que algo mide más que lo otro porque es más largo que lo otro. Ambos son cosas que no puedo comprobar, ambas son cosas que son opiniones. Distinto sería que yo dijese, esta vara mide más que aquella porque mide 35 centímetros y esta otra mide 40. Bueno, ahí yo podría, ¿cierto?, decir que sí, que se están entregando datos y que me están dando hechos reales para yo poder convencerme de que algo es así, de que una vara mide más que la otra. Segundo tipo de falacia que vamos a revisar el día de hoy es falacia por falsa autoridad. Sabemos que el razonamiento por autoridad existe. Yo puedo defender una tesis porque la dijo una autoridad. Esto es así porque lo dijo cierta persona que es una autoridad. Eso es válido. Pero cuando la autoridad es realmente una autoridad sobre el tema, pero muchas veces se nombran a autoridades que no son autoridades sobre ese tema en específico y por tanto estaríamos en presencia de una falacia por falsa autoridad. Un ejemplo acá dice, esta dieta es muy saludable porque lo dice Lady Gaga, una cantante pop, ¿cierto? Ya, la tesis es que la dieta es saludable. Yo puedo decir que Lady Gaga es una persona famosa, puedo decir que puede ser una autoridad en temas musicales porque es una artista, pero en temas de dietética, ¿cierto? Ella no es una autoridad, ella no estudió sobre dietética y está lejos de poder decirme y asegurarme a mí qué es saludable y qué no lo es. Por lo tanto, acá estaríamos en presencia de una falacia, de un error dentro de la argumentación. Un segundo ejemplo del que acá se evidencia. El dentista, señor López, afirma que es peligroso que los jóvenes salgan por las noches. A ver, el dentista es una autoridad en temas dentales. Y ahí, cuando hablemos de dentadura, ¿cierto? No habría problema con citarlo como una autoridad. Pero en casos de seguridad ciudadana, ¿cierto? El dentista no es una autoridad frente al tema. Por lo tanto, citarlo para darle sustento a mi opinión estaría errado y representaría una falacia por falsa autoridad. Apelación al hombre. Esta es una falacia muy fea. Nosotros sabemos que cuando estamos en una argumentación dialéctica, por ejemplo, de argumentos contra argumentos, ¿cierto? O en un debate, también, en una conversación, si yo voy a discutir con otro y voy a tratar de refutar sus argumentos, tengo que hacerlo a través, ¿cierto? Y refutando esos argumentos. El problema está en que la falacia apelación al hombre se ve representada en esos argumentos que en vez de atacar el argumento de mi contrincante, de la persona con la que estoy discutiendo, atacan a la persona por quien es, por cómo se ve o las circunstancias en las cuales se encuentra. Por ejemplo, dice acá, no, una persona que opina no. Y yo le digo, alguien que viste tan mal como tú no puede tener la razón, así que sí. Bueno, ese argumento está pésimo, es una falacia. Si yo quiero responder al argumento no, a alguien que opina negativo frente a algo, tengo que hablar sobre el tema, pero no puedo descalificar a la persona. Eso consiste y representa una falacia de tipo ad hominem en latín, que es apelación al hombre, ¿cierto? En español. Apelación a las masas. Consiste en validar un punto de vista, es decir, que algo es real porque la mayoría considera que es correcto. Eso sabemos que está errado.
No necesariamente porque todo el mundo piense que algo es de una forma, lo es. Y si yo utilizo ese argumento, estamos en presencia de una falacia por apelación a las masas. Un ejemplo, todo el mundo sabe que la Tierra es plana. El argumento es porque todo el mundo lo sabe y la tesis es que la Tierra es plana. Pero este argumento es una falacia de tipo apelación a las masas. ¿Cierto? Sabemos que no, insisto en ello, no porque todo el mundo diga que algo es real, lo es. Otro tipo de falacia es apelación a la misericordia. Y ella se ve evidenciada en estos argumentos que, ¿cierto? Se busca la benevolencia, es decir, la bondad de la persona, ¿cierto? De mi receptora, en casos en los que corresponde tomar una decisión racional, ¿ya? O sea, si hay que tomar una decisión racional, tengo que dar argumentos racionales, ¿ya? Pero si utilizo argumentos afectivos para tomar decisiones racionales, estoy en presencia de una falacia por apelación a la misericordia. Nosotros sabemos que podemos apelar a lo emotivo afectivo, no está mal dentro de la argumentación, siempre y cuando la decisión que se tenga que tomar no sea una decisión racional. Por ejemplo, por favor no me despida, tengo mujeres e hijos que alimentar. Si yo voy a despedir a alguien, lo voy a hacer por la efectividad o deficiencia de su trabajo, ¿cierto? O por asuntos de la empresa o necesidades, etcétera. Uno no contrata a alguien por las necesidades personales que esa persona tenga, uno contrata a alguien por su capacidad profesional. Por lo tanto, frente a un tema racional que es el despido, yo no puedo argumentar solicitando que no lo hagan por mis condiciones personales y apelando a la emotividad y más bien en este caso a la benevolencia, a la bondad, a la misericordia de la persona que me está escuchando. Apelación a la fuerza. Este es un argumento, una falacia muy fea, ¿cierto? Consiste en que se debe aceptar como válido un punto de vista que me están entregando por temor, por miedo a una represalia futura. Ojo que esa es como cuando te argumentan algo a través de una amenaza. Amenaza que puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, no puedes estar en desacuerdo, ya que tu jefe no estará nada de contento si sabe que piensas así. Acá no me están amenazando directamente, pero sí indirectamente, ¿cierto? Hay una apelación indirecta a que yo debo pensar de esa forma, porque si no lo hago me va a ir mal, porque a mi jefe no le va a gustar, y si a mi jefe no le gusta me van a despedir. Esa es una falacia. Me están tratando de convencer de que yo haga algo por miedo, por temor, a algo que me pueda suceder. Otro ejemplo, debes obtener una buena calificación, de lo contrario te castigaré. Uf, a lo mejor a más de alguno le habrán dicho algo como eso. Un argumento válido para eso tendría que ser, debes obtener buena calificación porque tienes que aprender, tienes que lograr lo mínimo que se te pide en el colegio para que aprendas, para que salgas al mundo laboral aprendiendo y con una base de conocimiento. Eso sería un argumento, pero no la fuerza, ¿cierto? Falacia por falsa causa. Nosotros sabemos que podemos entregar las causas de algo para decir que algo se dio de una determinada forma. Es un tipo de argumento, siempre que la causa sea real. ¿Ya? Cuando la causa no es real, estamos en presencia de una falacia por falsa causa. Los presidentes son inteligentes, dice acá el ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son presidentes. Acá estamos en presencia de una falacia por causa falsa. Un presidente puede ser inteligente porque estudió, porque tuvo acceso a literatura, porque estudió, porque se desarrolló frente a ciertas habilidades, pero no porque es presidente. Nadie es inteligente por lo que hace. Es otra, ¿cierto? La consecuencia de ser inteligente viene por otras causas. Por lo tanto, en este caso estaríamos en presencia de una falacia por falsa causa. Otra, falacia por generalización apresurada. Cuando decimos, ¿cierto?
por medio de pocos datos, una conclusión general. Eso está mal. No por pocos datos yo voy a dar una conclusión general para todos, ¿cierto? No tiene efectividad estadística, es decir, no hay estadística que se pueda sacar a partir de poquitos datos. Ya hablamos al principio de que para yo poder hacer una generalización efectiva y que no sea una falacia, tiene que haber un número consistente de datos, ¿cierto? Un grupo mayor para poder establecer que eso que sucede acá puede ser considerado para un grupo mayor, ¿cierto? Pero no por 1, 2, 5 casos voy a decir que lo que sucedió con ellos les pasa a todos. Ejemplo, tuve malas experiencias con mi marido. De él aprendí que todos los hombres son crueles. Aquí la tesis es que los hombres son crueles porque tuvo una mala experiencia con su ex marido. Es una falacia de tipo generalización apresurada. No por un caso o dos voy a decir que todos los demás son iguales. Y por último, falsa analogía. Una falacia también muy recurrente que vemos mucho es que, ¿cierto? Se hacen analogías, las analogías, chicos, son comparaciones de datos, hechos o situaciones que no son comparables, ¿ya? Yo no puedo comparar eh, una taza con un automóvil porque no tienen nada en común, ¿ya? Y si yo hago una comparación de ese tipo para defender una opinión, estoy en presencia de una falacia por falsa analogía. Acá en este caso cogí un meme de las últimas semanas que dice, si los camioneros hacen fiestas, asados y bailan con mujeres semidesnudas en la carretera, no veo por qué los niños no pueden volver a clases. ¿Qué tiene que ver lo que hace un grupo de personas mayores con espacios cerrados, educativos, con otros fines? No tiene que ver nada en ningún aspecto, ¿cierto? Por lo tanto, este tipo de comparaciones representarían una falacia de tipo por falsa analogía. Lo mismo cuando hablaba eh, el mismo ministro de otras, de otro ejemplo. Ojo, este es un meme, ya no representa en ningún caso opiniones personales. Lo saqué porque está dentro de las redes sociales y estoy segura que ustedes lo han visto y es de alguna forma una representación de un tipo de falacia por falsa analogía. Pero ojo que el ministro no dijo eso, es un meme inventado por personas que se dedican a ello. Bueno, el caso que vimos anteriormente de las mujeres, ¿cierto? Era un tipo de falacia por generalización apresurada. Y acá un último ejemplo. Tú no sabes nada porque no terminaste de estudiar. Me parece que estamos en presencia de una falacia de tipo ad hominem. De alguna forma, chiquillos, eso van a tener que hacer ustedes en la guía de esta semana. Van a leer distintas frases y van a poder reconocer el tipo de falacia que hay predomina. Y luego viene un texto que tendrán que leer y a partir de él revisar, revisar el tipo de tesis que se presenta, reconocer la tesis, el tipo de argumento y, perdón, y reconocer los tipos de argumentos y evidenciar si esos argumentos tienen o no tienen falacias. Y bueno, chicos, espero que estén muy bien. Pido disculpas por el último lapso, estaba dejando de compartir. Aquellas personas que pueden participar de las clases, los dejo cordialmente invitados para que así podamos trabajar ya la guía, que como les dije es lo mismo, reconocer el tipo de falacia y reconocer la tesis y argumentos que se presentan dentro de texto argumentativo. Espero que les vaya muy bien y que puedan realizar su trabajo como es debido. Un saludo muy grande, que estén muy bien.